pues ya estamos en otro paseo geopolítico en el que voy a hablar acerca de la visita de ayer de Javier Milei y del premio que se le otorgó en el Instituto Juan de Mariana, el Premio de la Libertad, además de la polémica política interna que se ha producido porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó para darle la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, bueno, pues en una jugada política muy propia de cómo estamos viviendo últimamente las pugnas aquí dentro del mercado político interno en España. Vamos primero con lo primero. La recepción del premio ha levantado ronchas en términos políticos internos del premio Juan de Mariana y además ha llevado a algunos medios de comunicación a criticar duramente al Instituto Juan de Mariana, tratando de alinearlo con lo que es la extrema derecha. Cosa que, en fin, a uno le mueve a la sonrisa, teniendo en cuenta que el Instituto Juan de Mariana es un think tank de creación de pensamiento liberal que lógicamente acoge todas las sensibilidades distintas del liberalismo, desde los liberales clásicos minarquistas a los anarcocapitalistas. Es cierto que dentro de lo que es el parir el movimiento liberal en España, el profesor Jesús Huerta de Soto pues tiene una importancia especial y siempre se ha caracterizado por ser crecientemente anarcocapitalista. Y por lo tanto es cierto que, por ejemplo, ayer en los discursos de elogio a Javier Milei, pues el profesor Huerta de Soto aprovechó precisamente para hacer una loa tremenda del anarcocapitalismo. Jesús Huerta de Soto ha sido maestro mío desde el año 92. He leído toda su obra, he discutido mucho con él, he pasado momentos inolvidables hablando de economía en su casa y le respeto intelectualmente muchísimo. Lo que pasa es que yo, en esta cuestión del anarcocapitalismo, pues no estoy de acuerdo. Tiendo más a ser un liberal conservador, con todos los defectos y problemas que eso en términos lógicos plantea, y el anarcocapitalismo de reconocer que es una doctrina que me parece utópica, desde el punto de vista de que no creo que un grupo abundante de personas que coexistan en un mismo territorio no vayan a hacer emerger algún tipo de comunidad política. Y esa comunidad política, más tarde o más temprano, derivará en alguna forma de gestión, vamos a llamarla estatal o por lo menos pública. Y desde ese punto de vista, lo que sí a mí me parece especialmente importante es defender cualquier tipo de control, bueno, en realidad muchos tipos de control distintos, de la posibilidad de que ese aparato público crezca hasta entrar dentro de lo que los ciudadanos y los individuos pueden hacer individualmente. Y por lo tanto, retirarles la posibilidad de que sean ellos los protagonistas de la creación de la sociedad. Aquí, obviamente, yo tengo una deriva claramente influida por la doctrina social de la Iglesia, en la que entiendo que el principio de subsidiariedad es algo que debería estar ínsito en cualquier constitución, afirmando que lo que puede hacer la institución más pequeña o el ente más pequeño, es decir, por ejemplo, el ciudadano individual, no lo haga la institución más grande. Y la institución más grande, en todo caso, está para suplir cuando esto no sea posible o para alentar y apoyar las iniciativas de las instituciones más pequeñas cuando éstas se vean insuficientes de llegar a donde deben. Pero la construcción de una sociedad a través de organismos o de asociaciones como el Instituto Juan de Mariana me parece especialmente benéfico y por lo tanto ha de ser defendido. La doctrina social de la Iglesia se refería al hablar de esto de los cuerpos intermedios. Oiga, que entre el poder político público y los ciudadanos medien iniciativas colectivas organizadas, no colectivizantes, sino organizadas por grupos de personas que se orienten en aquellos aspectos de la experiencia o del sentir humano que ellos deseen, lo que sea, desde un club de ajedrez hasta un gremio. Hagan ustedes lo que les parezca oportuno, siempre que haya competencia, es decir, que no solo haya un gremio o que no solo haya un sindicato. Yo soy muy favorable a la existencia de sindicatos privados, organizados por los trabajadores, lógicamente, pagados con cuotas de los trabajadores, no directamente a través del Estado y por lo tanto dependientes de partidos políticos, eso que solemos llamar los sindicatos de clase. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo tengo mis diferencias con las afirmaciones que hace Javier Milei.
También tengo diferencias con el tono de las afirmaciones que hace Javier Milei. En muchas ocasiones su dialéctica agresiva he de reconocer que no va con mi personalidad. Lo que pasa es que entiendo cuál es la función política que tiene hoy en día el populismo. Y como ha tenido un gran éxito, pues quizá la única forma de hacerse o de llegar al poder para Javier Milei era esta vía. Pero por otra parte es cierto que a Javier Milei creo que le gusta. Y ese es el aspecto que a mí, o que yo no comparto y no puedo compartir. Yo, en fin, las imágenes de Javier Milei hablando de que la intervención estatal puede ser comparada con la pederastia, cosas por el estilo, a mí me causan de verdad sonrojo, por lo menos me causan violencia dentro, no son cosas que me agraden. Por otra parte, es cierto que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con las políticas económicas que Javier Milei ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque entiendo que eran necesarias. También es una cuestión que no he reflexionado, pero me gustaría ver hasta qué punto las políticas que ahora mismo se están haciendo en términos fiscales y monetarios en Argentina están totalmente dirigidas por Javier Milei, o hasta qué punto hay una concertación entre lo que es el equipo económico de Luis Caputo, que recordemos que ha traído a muchas personas de su consultora de Anker a trabajar con él en el ámbito económico, y por lo tanto hasta qué punto la dirección, no, pues por aquí abajo no me voy a tirar porque me descuaderno, hasta qué punto podemos decir que la dirección económica depende totalmente de Javier Milei, depende totalmente de Luis Caputo, o ahí existe una cooperación, una convergencia de comprender el problema, porque no todo el mundo que está en ese gobierno, o sea, Luis Caputo, no me parece a priori un anarcocapitalista. Pero he de reconocer que esto es una cuestión pues, que no tengo bien estudiada, entonces los que sepáis más de esto, pues me podéis dejar en comentarios dónde puedo leer sobre estas cuestiones y así nos enteramos mucho más todos. Pero entiendo que en términos económicos a Argentina no le quedaba más remedio que atravesar unos momentos difíciles en términos de producir una recesión para conseguir que la inflación se reduzca y por otra parte conseguir también que la masa monetaria deje de ser la forma de financiar. Me vais a perdonar, pero es que no sé por dónde cojones me estoy metiendo. Sea la forma de financiar el gasto público. Entonces, todas estas cuestiones a mí me parecían necesarias y que haya habido alguien suficientemente valiente o incluso que el macrismo se haya escudado detrás de Javier Milei para conseguirlo, a mí me parece que era irremediable. Y además creo que tiene posibilidades de salir bien, más que de salir mal. Por lo tanto, yo tengo confianza. Es cierto que ahora mismo la inflación en términos intermensuales ha bajado el 4,2%. Es cierto que la inflación acumulada en esta primera mitad del año llega al 72%, lo cual no es poco. Vamos a ver si la evolución puede ser todavía favorable, teniendo en cuenta que la recesión ya está instalada y por lo tanto va a haber problemas para que el Estado reduzca más su gasto público y por ahí van a encontrar frenos, resistencias a que su política siga avanzando. Lo hemos visto, por ejemplo, en la devaluación. La devaluación se ha convertido en apreciación en los últimos tiempos. Otra vez vuelve a devaluarse el peso para tratar de converger con el tipo de cambio de mercado y así estar en disposición de levantar los controles cambiarios, pero Roma no se ganó en una hora y es verdad que estas dificultades podíamos contar con ellas. Además, en alguna ocasión lo hemos dicho en el canal, pueden aparecer accidentes, cuestiones no previstas teniendo en cuenta cuál es la agitación geopolítica. Pero si querían salir del círculo vicioso en el que estaba instalada Argentina, no les quedaba más remedio que sufrir. Sufrir, eso sí, tratando de ayudar con subvenciones y ayudas directas a las personas que lo pasan peor. Aunque en Argentina las personas que lo pasan peor son muchísimas. Pero recordemos, venimos de un 42% de pobreza y más de un 10% de indigencia,
que en otro vídeo os comentaba yo que implicaba vivir con menos de 4 dólares al día. Pobreza de verdad. Bueno, pues yo en esto estoy muy confiado, y cuando escucho a Milei explicar las cuestiones económicas, bien, me parece que vamos por buen camino. Pero por otra parte está la cuestión de política interna, que esa es una cosa muy divertida. En España, el partido gobernante, el Partido Socialista Obrero Español, pero principalmente lo que es el núcleo del gobierno, desde Pedro Sánchez, entiendo que a sus asesores, han comprendido que llevar la iniciativa y sobre todo tener tensada la cuerda de la opinión pública es algo que les conviene mucho. Y bueno, pues no han visto reparos en utilizar la política exterior también con esos objetivos. El caso de Milei es muy claro. Hay otros casos que podríamos tratar, pero el caso de Milei es muy claro. Milei se convirtió en objeto de la campaña electoral interna por parte, en primer lugar, del presidente del gobierno y después de algunos de sus ministros, que además directamente atacó a Milei llamándole poco menos que drogadicto. Y era normal que Milei también pudiera ver, teniendo en cuenta sus hechuras populistas, pudiera ver que en esta dialéctica, en esta pugna internacional, él también obtenía alguna ganancia. Me refiero en términos de esto que llamamos la narrativa política. Y entonces hemos visto estas peleas, en las cuales también existe un enfrentamiento interno entre el gobierno del país y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. A mí este enfrentamiento me parece más normal. Me parece vergonzoso porque generalmente se utilizan argumentos de escasísimo fuste, bulos, mentiras. Y además se suele hacer por las dos partes, no es que aquí hay santidades. La santidad es algo que se perdió hace mucho tiempo en la política. Pero bueno, existía en lo que se refiere al respeto institucional, pues cierta vergüenza. Bueno, en términos interiores eso se perdió hace mucho tiempo y bueno, entiendo que como es una pugna entre competidores para conseguir el favor de los votantes, estas cosas son normales. Ahora, que esto se lleve al enfrentamiento internacional me parece increíble. Y que las declaraciones que hizo en la visita anterior Milei, insinuando la corrupción, el trato de favor recibido por la presuntamente recibido por la mujer del presidente del gobierno español, que eso produjera una ruptura de relaciones diplomáticas y la retirada de la embajadora española en Argentina, me parece delirante. Eso no ha ocurrido con Rusia. Rusia ha invadido un país. No hemos retirado a nuestro embajador de Moscú. El gobierno español ha reconocido el Estado de Palestina y ha denunciado con Netanyahu delante y después en una conferencia de prensa frente a la puerta del paso de Rafah entre Egipto y Gaza las atrocidades cometidas por el ejército israelí. No hemos roto relaciones con Israel. Entonces, reconoced que el punto político al que se ha llevado esta pugna entre el presidente de España y el presidente de Argentina no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido desde este lado. Tampoco tiene sentido que Milei siga atacando, por ejemplo, en redes sociales. Claro, dadas así las circunstancias, no es de extrañar que, teniendo en cuenta también las malas relaciones que os comento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, la presidenta, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, decidiera meterle un dedo en el ojo al presidente concediéndole la medalla internacional a Javier Milei. Los que se extrañen, en fin, es que no sé, como estas personas que tratan de aparentar puritanismo cuando están en mitad de una orgía, pues no tiene mucho sentido, en mi opinión. Podemos ver de forma negativa todo lo que ha pasado. A mí me parece que todo es un disparate y que es una aberración, porque en las relaciones entre países este tipo de cosas no deberían pasar nunca. Habría que tener muchísimo cuidado. Hay muchos intereses compartidos, muchas situaciones en las cuales el apoyo de un país respecto del otro puede ser muy importante, y ahora resulta que, teniendo en cuenta que uno sea de un partido político o de una orientación distinta, entonces ya no existe relación entre los países.
ya no existen intereses económicos que proteger. Me parece un error gravísimo. Sería bueno que más tarde o más temprano este tipo de prácticas desaparecieran. Pero tal y como es el público objetivo al que va dirigida la política, estoy seguro que no va a pasar, sino todo lo contrario. Este tipo de cosas se enfatizarán y las vamos a ver mucho más. Bueno, para terminar, congratulémonos del premio a la libertad a Javier Milei. Entiendo que como defensor de las ideas liberales ahora mismo representa una esperanza en términos políticos para todos los liberales que creyeron que nunca sus ideas iban a llegar a gobernar. Es cierto que hoy en día estamos en unas tesis en que se extreman las opiniones y por lo tanto en las que cualquier idea radical o que trate de alejarse de los consensos va a tener éxito, y eso reconoced que es peligroso, porque tan pronto podemos estar en esta esquina como podemos estar en la siguiente. Y no olvidemos que a Milei no le han votado por convicción liberal, sino por desesperación económica. Entonces, alegrémonos de que esas ideas liberales están en el mercado y llegan a gobernar, y confiemos en que efectivamente tengan un efecto positivo. Pero con precaución. ¿Por qué con precaución? Porque existen muchas circunstancias que se pueden volver en contra. La primera, ya lo hemos comentado muchas veces, es la fragilidad política en la que vive Javier Milei, que no sabemos si se resolverá. Y por otra parte no sabemos si nos gustaría que se resolviera, porque muchas de las doctrinas del anarcocapitalismo a mí me parecen cuando menos arriesgadísimas, por no decir peligrosas. Y este es el comentario geopolítico de esta mañana, muy bonita por cierto, en la que me apetecía pasear por el campo muchísimo porque llevo una semana de trabajo bastante espantosa. Primero por una conferencia que di sobre la inteligencia artificial, que prepararla me llevó bastante, y en segundo lugar por otra conferencia que di sobre si es posible una alternativa económica conservadora al capitalismo. Pero esa no estoy del todo satisfecho. Hay varias cosas que tendría que pulir. Si las pulo un día, me lanzo a contároslo, para que me critiquéis. ¿Cómo sé que me vais a criticar en este vídeo de hoy? En fin, espero que os haya gustado la reflexión matutina y, como siempre os digo, si os ha gustado, suscribíos al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like y nos vemos muy pronto.